¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Hola, buen día. Estamos en un capítulo más de este programa Entre Contadores. El día de hoy vamos a tocar un tema que, aunque suena técnico, en realidad es profundamente humano. Vamos a platicar sobre la materialidad, que es la verdad atrás de las operaciones. La presentación de nuestro invitado, en este caso una contadora de cuentos, Norma Ornella, nos va a dar su experiencia, nos va a resaltar la experiencia práctica, no solo en la documentación, sino en las experiencias vividas que ha tenido a lo largo de su trayectoria. La existencia de las operaciones no es un tema nuevo. Realmente la nuevo es la intensidad con que las autoridades o los auditores o las revisiones se están realizando por parte de nuestras autoridades. Entonces, hoy no basta solamente con operaciones registradas. Tenemos que ver qué es lo que ha ocurrido en la realidad. Y en ese tema, Norma, primeramente, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en el Instituto de Contadores, hablando sobre este tema tan importante que afecta a las empresas, ¿no? Y a la contabilidad en general. Entonces, aquí yo te preguntaría, o ya para arrancar ahora sí en materia, que nos pudieras decir qué es lo que pudiéramos o cómo afecta esta materialidad, esta existencia de operaciones en el comercio exterior y cómo nos afectaría a los contadores en nuestros registros contables. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Fide. Muchísimas gracias al instituto por el espacio que nos abre a los de comercio exterior y en especial a una contadora, porque me gusta contar cuentos y es lo más contadora que yo puedo ser contando cuentos. No, admiro mucho y respeto mucho a los contadores, pero definitivamente la contabilidad no es lo mío, chicos. Así que yo les contaré desde mi perspectiva, que es comercio exterior, ¿vale? Y sí, efectivamente, si podemos ver contextualizada la reforma en materia de aduanas, en materia de comercio exterior, porque es un poquito más allá de aduanas, o sea, nuestra reforma que tuvo la ley aduanera y toda la parte que hemos estado viviendo en materia fiscal, tiene un efecto trascendental, pero para la empresa, ¿no? Hoy más que nunca esta reforma tenemos que verla como algo que nos va a tener que reestructurar en la comunicación, reestructurar en procesos, alinear o sacar del cajón todo lo que teníamos olvidado, porque hay cosas que siempre las tuvimos que hacer, pero pues como nunca me lo pidieron, tengo 30 años trabajando así, 5 años trabajando así, entonces esta reforma, no solamente la aduanera, sino incluso la fiscal, viene a sacudirnos, ¿no? Sí. A sacudirnos. Y entonces, el rol del contador en esta reforma es vital, ¿no? Porque el contador siempre lo asimilamos o lo vinculamos a los números. Cuenta números, 1, 2, 3, ¿no? Y ya no. Con esta reforma tiene que convertirse en un contador de la historia. ¿De cuál historia? No sé, de la empresa. De la empresa. ¿Por qué? Porque el contador, a través de los libros contables, tiene que decir lo que hizo el de compras. Tiene que decir lo que hizo el de ventas. Tiene que decir el que hizo la logística de importación. Tiene que decir todo lo que hacen todos los demás. Él es quien cuenta qué hizo la empresa, ¿no? Entonces, para mí,
la reforma revalora nuevamente el rol del contador dentro de una organización. Fíjate, aquí me llama la atención una cosa muy importante que tú mencionaste. Es algo que ya veníamos haciendo, pero como nadie nos lo había pedido, pues ahí lo teníamos, ¿no? Entonces, y volteándonos a ver las normas de información financiera, realmente desde antes nos exigía o nos pedía hacer o respaldar las operaciones. No nada más bastaba tener el comprobante, sino que teníamos que tener, no sé, 3 cotizaciones, que ese gasto nos percatáramos que entraba al almacén, ¿no? Por ejemplo, si comprábamos mercancías, que estuviera autorizado que estuviera en un presupuesto, por ejemplo, que estuviera en un presupuesto y que ese presupuesto estuviera autorizado por el Consejo de Administración o por a cierto nivel, ¿no? Que hubiera un gobierno corporativo donde la operatividad de la empresa se mencionaba cómo debe ser, ¿no? Una descripción de funciones, unas políticas de gastos. Entonces, y muchas veces ya nosotros nos estamos basando únicamente, ¿sabes qué? Aquí tengo el CFDI, aquí tengo el pedimento. No entendíamos, ya no estábamos entendiendo la operación. Entonces, ahora lo que se trata es de entender la operación. Porque, por ejemplo, si yo un pedimento que lo entendí mal, pues no solamente me va a provocar un mal registro, ¿no? Sino me va a provocar una contingencia fiscal. Correcto, fíjate, ahorita tocaste un punto súper importante, ¿no? Porque hay unos trámites en comercio exterior que te exigen que muestres tu acta constitutiva y que tengas un capital social pagado, ¿no? Pagado, ¿no? Entonces, el papel puede decir, sí, capital social pagado tanto y variable, o sea, esa parte que le toca mucho al corporativo legal, al jurídico, ¿sí? Pero a la hora que yo bajo con la parte contable, me dice, pues no, mi registro de capital es el mínimo que pide la ley. O sea, ¿cómo? En la acta constitutiva dice pagado. Desde ahí tienes que estar contando qué está haciendo la empresa. ¿Por qué? Porque en un documento tan vital como el acta constitutiva no está reflejada tal cual en la contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dábamos por sentado de que así lo hace el gremio y nunca ha pasado nada. Bueno, ya va a empezar a pasar. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ahora, de las operaciones de comercio exterior, la mayoría, ustedes saben que yo aquí tengo comercio exterior un ratito dando la materia. Cuando les pregunto qué ves de un pedimento, pues lo que pagaron. ¿Y cómo sabes que lo pagaron? ¿No? Pues porque ahí dice. Dije, ¿y si no lo pagaron porque lo dejaron pendiente de pago? No, pues no sé. Ahí dice que pagado. Cuadro de liquidación. Claro que no, o sea, hay muchas formas de pago en el cuadro de liquidación que no necesariamente son pagados. Hay veces que se van a créditos, hay veces que se quedan pendientes. Entonces, ¿qué tratamiento fiscal o qué registro contable te generó el haber dejado pendiente de pago en el pedimento una contribución? ¿Cómo la reportas? ¿No? O sea, esa es la parte donde digo, realmente lo que intentamos a través de estas cápsulas que vamos a empezar a grabar, cierto, ¿verdad? Porque vamos a empezar a grabar este apoyo para que ustedes de alguna manera se empiecen a permear de la información de comercio exterior, es justamente incrementar el conocimiento para que puedan leer más allá de la cantidad que se puso en el cuadro de liquidación, ¿no? Para que puedan ver, oye, fíjate que esta operación, cuando me piden el pago, no está reflejada tal cual en el pedimento, que lo podemos determinar. Creo que estamos haciendo una operación en este momento donde me dice la gente aduanal, ¿y cuánto van a pagar? Le dije, bueno, es que el contrato general vale, voy a decir una barbaridad, 500,000 euros, ¿ok? Pero la mercancía vale 30,000 euros. ¿Por qué? Pues porque hay todo un contexto de instalación, mantenimiento, garantías, o sea, hay un contrato mucho más robusto y en la factura, en el pedimento solamente damos el valor de la mercancía, porque eso es lo que se documenta en aduana. Pero entonces, ¿cómo lo registraste tú en contabilidad? ¿Qué hiciste deducible? ¿Cómo lo hiciste deducible? ¿No? Sí. Y entonces, esa parte de entender el contexto de la operación es lo que vamos a empezar a ver por aquí. Ok. ¿No?
Y es que esa es la parte maravillosa que tienen ustedes, que van a tener que entendernos a todos. Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, mencionabas ahorita o sea, porque eso también abre la puerta a que tenemos que tener comunicación entre todas las áreas, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, el caso del acta constitutiva, que el abogado corporativo la hace y lo llevan a notariar y el notario dice, sí, se pagó el capital y muchas veces se hace el registro, pero a lo mejor ese depósito o ese capital se menciona así, fue pagado, pero a lo mejor como tal no fue, a lo mejor no fue exhibido, ¿no? En otros, en los registros se pone como que sí fue exhibido, pero Hay el depósito. nunca hay un depósito, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está el depósito? O sea, se quedó en la cuenta del socio. Bueno, entonces, a ver, que el socio... Entonces, el nos dice- acreedor, o sea, el acreedor o proveedor, o bueno, no, son acreedores. Sí, acreedor, sí, deudor, ¿no? No, sería deudor. Deudor. Fíjate, qué bueno que no sé de contabilidad. Sí, sería... Qué bueno que sea contadora. Entonces, y eso habla de la comunicación que debe haber internamente, ¿no? O sea, que no son departamentos aislados, ¿no? Que todo forma una sola razón social, es una sola empresa y debe haber esa comunicación interdepartamental donde cada quien mencione lo que está haciendo, lo que hizo, para que a final de cuentas, contabilidad como receptor de toda esa información, pues la siente de manera correcta en los libros de la empresa. Sí, y esa es la parte de vital importancia, ¿no? A veces, por no molestar, ¿no? Me lo pasaron, o por creer que era la responsabilidad, no es mi responsabilidad, es responsabilidad del abogado. No, compadre, o sea, vamos a ver que todos somos responsables de que el RFC se mantenga sano, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, mis hermanas me detestan. ¿Por qué? Pues porque yo era la que siempre andaba, diciéndole cuando se portaba mal a mi mamá, ¿no? Así, está perfecto. Sí, le digo cuando se porta mal, ¿por qué? Porque quiero mantener la casa en orden. Imagínate que pase un accidente y mi mamá no está enterada. Es lo mismo aquí. O sea, a lo mejor el contador se tiene que percatar, no estoy diciendo que el que vaya y delate todo el mundo, pero tiene que hacer que la casa esté como que en ordencito. Y si no está en ordencito, mandar a la alerta a la persona responsable. Bueno, ya les estoy poniendo mucha responsabilidad, ¿verdad, Fide? ¿O si crees que las deban de tener? No, pues es que ponle que sí debe estar enterado, ¿no? Enterado para saber cómo manejar todos los puntos, ¿no? Porque todo, a final de cuentas, al final del día va a tener un impacto y va a tener un impacto en finanzas, ¿no? Sí, justo, ¿quién le reporta al dueño? Sí. O sea, ¿quién arma los números para decirle al dueño, va a haber retiro de dividendos, sí o no? Todo se genera desde los registros contables, ¿no? Sí. Entonces, pues, si no hay algo bien, ¿quién tiene que alzar la mano? Bueno, a lo mejor no precisamente el contador, pero el contador le tiene que decir al director financiero, Sí. oye, compadre, traemos problemas. A su vez le reporta al consejo de administración, que en la final de cuentas son los responsables de la información, pero quien le reporta al consejo, pues es el director de finanzas, ¿no? O el contralor. Sí, correcto. Sí. Bueno, ahora si hablamos otra vez de comercio exterior, volvamos a comercio exterior. Yo lo que digo es, el contador tiene que entender esta parte de aduanas, tiene que entender de compraventa internacional, no para que sea el especialista y se ponga a comprar, no para que sea el que vaya y le toque a la gente aduanal y le esté correteando. Créanme, no quieren hacer eso. Porque comprar y vender, pues es el estire y a la afloja de la negociación. La verdad es que a casi nadie le gusta vender. Todos nos vendemos, pero vender un producto, vender un servicio ya no es pasión de todos, porque tienes un nivel de especialidad, pero tú tienes que conocer en los términos de compra-venta. Por ejemplo, algo muy común que en la disposición de ley dice que debemos de poner anexos las cartas de crédito, ¿no? Así dice, dame anexa la carta de crédito. Uh-huh. Y pues es un error pues común para los contadores. Para los que estudiamos comercio internacional, en automático nos dicen carta de crédito y decimos banco, ¿no? Pero para los contadores dicen, proveedor. ¿Por qué? Porque para nosotros,
desde que estábamos en la escuela, nos enseñaron que la carta de crédito es un instrumento financiero para pagar una compra internacional, ¿no? Es un mecanismo para hacer las compras internacionales seguras, donde contratamos a un banco que garantice que no va a soltar el dinero a otro banco sin que se cumplan ciertas condiciones. Digo, los proveedores no todos son tan bien portados, ¿no? Entonces, es una forma, un mecanismo que se creó para garantizar que los compromisos que se hacen en los contratos de compraventa internacionales, pues se cumplan, ¿no? Pero eso nosotros lo vemos muy natural. Si yo bajo la información a un contador, me va a decir, sí, dame la carta del proveedor. No. O sea, no es carta de crédito del proveedor, no es que te dé crédito el proveedor, ¿no? Es un contrato que tú tienes con un banco con independencia de que el proveedor te dé crédito, ¿no? Entonces, ese tipo de terminología, pues si nunca lo ha visto un contador, pues no va a ser el registro en la parte de bancos, ¿no? Va a ser acá en, ¿qué? Sí, Proveedores, no sé. acreedores bancarios, no sé. Algo por el estilo, o sea, porque el contexto bajo el cual entendemos el término es diferente. Sí, muy bien. Y por ejemplo, en ese contexto, o sea, desde tu experiencia en comercio exterior, ¿qué significa realmente que una operación existe o que es material más allá del papel, ¿no? Bueno, tú sabes que el pedimento en el Código Fiscal de la Federación te dice no hace pruebas suficientes. Así es. Entonces, la parte de darle la materialidad a la operación de comercio exterior es tener sí documentos, por ejemplo, la factura, bueno, documento equivalente llamado en la ley aduanera el documento equivalente, que es el equivalente al CFDI, que es factura, términos coloquiales, ¿sí? Pero la factura tiene que referirme o ser armónica, ser similar o en los mismos términos que un contrato, que una orden de compra, que mi declaración de pedimento. O sea, te está hablando de que cada paso que da la mercancía, cada persona que interviene en que esa mercancía esté aquí en México, te tiene que dejar una huella y esa huella tú la vas a ir registrando en contabilidad. O sea, si hay una compraventa de mercancía, tú registras no sé, el FIDE, ahí, proveedores, inventario, lo que deudores, deudores no, acreedores, ¿no? Sí, creo. Y si contratas a uno de servicios de logística, ahí sí, ¿no? Ok. El contrato de logística, la factura del logístico, el pago al logístico, o sea, pero todo si tú ves, no importa quién lo haga, tú lo tienes que ir contando. Sí, tú tienes que ir armando la historia, ¿no? Sí, desde la compra, tener el documento, ¿cómo le llamaste? En lugar del CFDI es el documento equivalente. El documento equivalente, que es lo que se conoce como el COBE, ¿verdad? No. Ok. Sí. Fíjate que eso es súper importante. Vamos a hablar de la factura desde ahí, ¿no? Ajá. Todos le decimos factura. Los muy ortodoxos me dicen, Norma, ya no hay facturas en México, se llaman CFDI. Bueno, sí. En comercio exterior, CFDI es el documento que emitimos nosotros los mexicanos para comprobar. Pero como no le podemos pedir al proveedor gringo un CFDI, nos debe de dar un documento equivalente al CFDI. Ajá. Cualquiera de estos dos, nosotros lo convertimos a COBE. Ok. ¿No? Porque si estoy hablando de documento equivalente, por ejemplo, pues, ¿cómo lo fiscalizas? Entonces la autoridad dice, no, te voy a fiscalizar a través del documento equivalente, pero entonces tradúcemelo a base de datos y a esa traducción del CFD, del documento equivalente a la base de datos, le denominaron comprobante de valor electrónico, y lo que estás haciendo es enviarle datos. Sí. ¿Para qué? Para que sea más fácil la fiscalización. Exactamente. O sea, prácticamente, pues le estamos dando nuestra radiografía, ¿no? Sí, correcto. Entonces, correcto. Y en ese sentido, pues hay que documentar esa historia, que al momento que la autoridad venga y nos revise, quiera ver esa historia, a ver cómo se la estamos contando. Sí, cómo se la estamos relatando, ¿no? A veces si tenemos el documento equivalente, que si contratamos un flete, los gastos de logística,
Y que estén registrados así, ¿no? Ajá, exactamente, que estén registrados así, ¿no? Saber desde el momento cómo nos va a afectar, ¿no? Si va a ser un costo de ventas o si va a ser un gasto operativo, pero que sí esté relacionado con, con lo que establece el pedimento, ¿no? Sí, porque fíjate, por ejemplo, en algunos casos dicen, no, es que si pago IVA de un servicio logístico, no lo incremento en aduanas, no lo registro. Espérame, o sea, a lo mejor la empresa en México te está cobrando IVA, pero fue un servicio aprovechado en el extranjero, lo debiste de haber incrementado en el pedimento. Ah, no, porque yo ya pagué IVA sobre eso. Ah, no, el que tú hayas pagado IVA sobre un servicio que te prestaron en el extranjero no le quita la obligación de incrementarlo en aduanas. Y entonces estás pagando 2 IVAs. ¿Pero qué crees? ¿Quién se iba a dar cuenta? Ay, sí, ¿tú crees que la de comercio exterior y la de logística sabe? No, ellos no se dan cuenta. Ellos, bueno, la de logística está encargada de hacerlo llegar aquí rápido, Ujú. ¿no? La de compliance de comercio exterior o el de compliance de comercio exterior, ya me dijeron que no me refiera a comercio exterior como solamente chicas, también hay chicos superpoderosos también, sí, sí. Entonces, la persona que está en comercio exterior se debió de haber dado cuenta. Pero como no somos especialistas fiscales y contadores, el IVA no nació con nosotros. Cuando nos hablan de IVA acreditable, nos quedamos así como, perdón, o sea, lo que para ti, la carta de crédito, para nosotros el IVA, ¿no? Entonces, como que nadie nos explicó que, entonces lo dejamos pasar y de noche. ¿En dónde se debió de haber atorado? En el registro contable. Ok. ¿Por qué? Pues porque pagué un servicio y aparte con IVA y aparte lo incrementé en aduanas. Ajá. Algo no está bien. Sí, hay algo que no Hay cuadra. algo que no cuadra, ¿no? Sí. Pero, ¿quién se va a dar cuenta? Pues en este caso, pues el que se tendría que dar cuenta es el contador, ¿no? Al momento de hacer el registro. Alguno de los dos. Alguno de los dos, sí. Ok. Pero bueno, esa es la parte donde tienes que aprender un poquitito de comercio exterior para entender qué benditos hicieron los chicos compañeros y poder mandar las alertas en el momento que tengamos que mandar la alerta. Porque debes de integrar todo en uno solo, ¿no? En un solo expediente, en una sola historia. Así es. Sí, sí. Y de ahí nace pues, el hecho de que tengamos nuestro expediente único aduanero por cada operación que estamos realizando de comercio exterior, ¿no? Que tenemos que saber cómo integrarlo. O sea, no solamente ya registrar la operación, sino cómo tener nuestro archivo físico, qué documentos debe integrar ese expediente, ¿no? Para soportar la operación que estamos contando o que estamos relatando en nuestra contabilidad. Sí, y fíjate, tú ahorita te acabas de referir a la parte de expediente físico. Y sí y no, ¿no? Como que tenemos que empezar a diferenciar entre qué sí debo de mantener físicamente y qué es un documento electrónico y un documento digital, ¿no? Para efectos legales, en materia de aduanas, ya tenemos estos dos tipos de documentos y son los que legalmente están reconocidos, el documento digital y el documento electrónico. Entendiendo el documento digital como el documento que te reproduce una imagen de otro documento que tienes físicamente, ¿no? Ok. Entonces, de manera tal, tú envías al sistema ese documento digital, esa reproducción de la imagen y la dan por buena. Salvo que algo no les quede bien sentado, te van a pedir exhibas el original a papel. Pero pocas veces te hacen ese requerimiento, ¿ok? Y el documento electrónico, que ese es el que me da miedo, es el documento donde tú envías datos, ¿no? Tú estás enviando datos al sistema. Por eso te digo, el COBE, el documento equivalente es traducido al COBE, ¿sí? Porque le estás enviando datos relacionados con la comercialización de la mercancía. O sea, le envías la descripción, le envías el precio unitario, la cantidad, el precio total que tú pagaste y los términos en los que los pagaste, ¿no? Entonces, son datos que integran una base de datos vinculada a los datos que envías con el pedimento y esos, si no hacen match, si no hablan de lo mismo, mi querido Fide, levanta alertas.
¿no? Entonces, el expediente, vuelvo al origen, ¿no? El expediente ya no es a papel, Ok. es electrónico. Sí, a lo mejor sí, sí, tienes razón. O sea, ya no es a papel, es electrónico. Y a lo mejor aquí me quise referir propiamente al expediente, ¿no? No tanto físico o como electrónico, sí, pero sí, Ok. tienes razón. Y eso hay que tenerlo mucho en consideración por todo lo que nos has comentado, porque o sea, a final de cuentas, la autoridad ya no va a revisar la póliza, ¿no? Va a revisar No solo la póliza. la póliza, sino va a revisar también las historias completas, ¿no? Historias completas, no nada más muéstrame la póliza, muéstrame, o sea, toda la historia, cómo viene todo narrado, cómo viene todo autorizado, cómo viene, cuál fue los movimientos que hiciste, pagaste fletes, afectaron como incrementables, afectaron el valor en la aduana, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, es parte de lo que hemos visto en las auditorías últimamente. La autoridad nos dice que para comprobar una operación de comercio exterior, no solamente me tengo que hacer llegar del pedimento en su formato en el que se transmitió y los documentos anexos del pedimento, sino que tengo que hacerle llegar más cosas. ¿Cómo qué cosas? Como los contratos que acabamos de comentar, como el registro contable, registro contable refiriéndose a la póliza de ingresos, a la póliza de egresos, a auxiliares contables, que cuando me los piden yo así de, ajá, y luego comprobantes de pago, ¿no? O sea, ya no está, la autoridad ya no se está quedando satisfecha con el documento, pues literal, el primer documento que antes le exhibíamos, en este caso el pedimento. O sea, el pedimento ya no le habla de nada. El pedimento, yo lo que les digo ahorita es, el pedimento es una traducción a claves de toda una serie de documentos que tú debes de tener resguardados en la contabilidad. Sí. Y por ejemplo, te mencionabas los contratos, ¿no? También hay que tener mucho cuidado de que se estén cumpliendo las cláusulas que ahí mencionan y también no hacerlos tan complejos, ¿no? Porque a veces están muy rebuscados las cláusulas que se ponen en los contratos o incluso verificar que las personas que lo estén firmando sean las que tengan el poder para poder realizarlo, ¿no? Porque a veces toca que no está firmado por quien debe firmarlo, ¿no? Sino por una persona que a lo mejor estuvo ahí en su momento y que ni siquiera tenía el poder para hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y súper tema también. Es que todos los temas son maravillosos y súper amplios en todos los sentidos, pero el tema de los contratos y cuando se habla de compraventas internacionales o de prestación de servicios internacionales, pues tienes que ver ahorita lo que decías de las personas autorizadas, ¿no? Oye, pues persona autorizada, pues es el director de la empresa. ¿Dónde dice? Pues siempre ha sido. Allá es así, el director de la empresa. Bueno, es más, si las asiáticas, el presidente. No hay nada más que el presidente de la empresa. Y hazle que, o sea, duda de que él tenga la facultad, no, ¿vale? Entonces, el tema se vuelve complejo cuando de contratos hablamos, porque ¿cómo vamos a saber, no? ¿Cómo vamos a dar la validación de ese contrato? Pues bueno, yo creo que esto amerita una charla aparte, pero sí, es vital para el expediente, el contrato. Ya estamos casi llegando al final de esta plática, de esta primer plática. Como bien lo comentaste, vamos a hacer una serie de pláticas donde abordaremos distintos temas, pero pues ya vamos a ir cerrando con esto, ¿no? Entiendo que actualmente estás dando clases en la escuela de aquí del instituto. ¿Nos pudieras platicar exactamente qué consiste esta especialidad que se tiene actualmente? Claro, Fide, no es una materia, bueno, la materia normal, ordinaria la tenemos en la maestría de estrategias fiscales y adicionalmente hay una especialidad en comercio exterior y aduanas, ¿no? Donde yo a los chavos les digo desde el inicio, no vienen a aprender a importar y a exportar. Vienen a conocer qué es lo que hacemos en importación y exportación y en la administración del comercio exterior, de los registros de comercio exterior, de los programas de fomento de comercio exterior. ¿Para qué? Para que ustedes lo vinculen a la parte profesional que ustedes desempeñan con el día con día, que es la parte contable, y en muchos casos la fiscal, ¿no? Porque ya sabes que pues evidentemente la contabilidad en muchos casos también te lleva hacia una especialidad fiscal, no necesariamente, pero fiscal. Entonces,
trato de ser muy precisa con ellos el objetivo de la especialidad no es que vengan a aprender a operar aduanas, es que aprendan a traducir todo lo que se hace en aduanas a la parte de la contabilidad y los efectos fiscales que tienen estas acciones, ¿no? Los invitamos, por favor, vengan. Se pone bueno la discusión, Sí. ¿O no, Fide? Sí, o sea, esta especialidad prácticamente no es para que los contadores se vuelvan expertos en comercio exterior. O sea, porque no vamos a sustituir a los especialistas, ¿no? Como tú. Pero sí debemos entender lo suficiente para hacer mejores preguntas, ¿no? Sí, yo lo que les digo siempre es, mi compadre, o sea, mi compadre siempre un contador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él me tiene que traducir todo lo que estoy haciendo. Y si bien el contador no me entiende, pues estoy mal, ¿no? Ya la empresa no da. Entonces, es la parte donde los exhorto, contadores, ayúdennos, entiéndanos, por favor, tradúzcanos para que nos vaya bien a todos, ¿no? Sí. Pues ya para concluir, podemos decir que no controlamos las revisiones, pero sí controlamos nuestra preparación. Por tanto, es la invitación a contadores, empresarios, a escuchar los próximos podcasts que tenemos en este sentido, en estas pláticas, y aquí estamos a sus órdenes.